Em, bueno, entonces vamos, como les decía, esta sí es transformación lineal. Esta no es y esta tampoco. Esta la vamos a ver ahora, la vamos a analizar. ¿Cuál era el D? El D. Veamos, tenemos que comprobar si f de u más f de b es igual a f de u más b. Si no se cumple una de las condiciones, entonces ya no es transformación lineal. Entonces, hemos visto que u era x1 y 1 y b x2 y 2. Entonces, f de u, la transformación es i más 1. Entonces, f de u sería x1 se mantiene igual, la parte de la i sería i1 más 1. Y f de b es igual a x2, que se mantiene igual, y 2 más 1. Ahora, si nosotros sumamos u más b, ¿qué nos queda? Si estos son u y b, si sumamos u más b nos queda x1 más, más x2, punto y coma, y 1 más y2. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Es lo que les puse acá. x1 más x2, punto y coma, y 1 más y2. Ahora veamos f de u más b. La transformación dice que x se mantiene igual y que a la y le sumo 1. Entonces, la transformación de esta suma sería x se mantiene igual, nos queda x1 más x2, punto y coma, y a la y le sumo 1. Y 1 más y2 más 1. Si reordenamos las x, los 1 por un lado y los 2 por el otro, para ver si son iguales a esto, nos queda x1 y 1 más 1, que acá sí tenemos f de u, y del otro lado, o sea, el otro vector nos queda x2 y 2. No nos queda más 1. Entonces no es una igualdad. Por lo tanto, no es una transformación lineal. ¿Se entiende esto? ¿Pero por qué sumarías más 2? Si la transformación dice que es la x se mantiene sola, se mantiene igual, y a la y le sumas 1. No le sumas 2 a la y. No le sumas un 1 por cada y. No importa cuál le sumas. Vos le podés poner este 1, este más 1, se le podés poner el vector 1 o el vector 2. Da igual, solo que tenés solamente un 1, no tenés un 1 más 1. Vos tenés que comprobar si f de u más b es igual a f de u más f de b. Claro, cuando te... Bien, bien, ahí estamos. Bien, Matías. Estás sacando conclusiones. Cuando se multiplica, sí es transformación lineal. Cuando tenemos una potencia, también es transformación lineal. La potencia de la misma, de una X, por ejemplo. Cuando se suma a uno de los dos componentes, no es transformación lineal. Si yo sumo, a ver, si yo sumo y más x, sí, pero si sumo y más 1, más 2, más 3, no, porque no se cumple esta condición. A ver. Porque suponete, a ver, trabajemos con números. Supongamos que x vale 1 e y vale 1. Entonces, f de u sería 1, la x se mantiene igual, y la y sería 1 más 1. O sea, la y sería 2. Bien. F de b, igual, supongamos que la x2 vale 1, así tenemos lo mismo. Esto sería, en números, esto sería 1, 2. ¿Acá estamos de acuerdo? Si x vale 1 e y vale 1, la transformación sería 1, 2. Bien, acá hagamos lo mismo, que x vale 1 y que y vale 1. Entonces esto sería
nos va a dar lo mismo. 1, punto y coma, 2. ¿Sí? Bien, ahora si yo sumo f de u más f de b, o sea, sumo este vector más este vector, ¿cuánto me da? F de u más f de b. Me da 2, 4. Bien, 2, punto y coma, 4. Ahora, si yo sumo el vector u, que era 1, 1, y sumo el vector b, que también era 1, 1, ¿cuánto me da? Si yo hago u más b, ¿cuánto me da? U era 1, 1 y b era 1, 1. 2, 2. 2, 2. Bien, ahora le aplico la transformación a este vector. F de u más b. ¿A qué es igual? El vector es 2, 2. 2, 3. ¿Me da lo mismo? F de u más f de b que f de u más b. Ah, bueno, listo. ¿Ahora entendieron? Bueno, bien. Háganle una capturita de pantalla en todo caso a esto. Porque yo lo voy a borrar, no lo voy a dejar. Bien, sigamos. Entonces ustedes, ahora entendiendo esta explicación, traten de hacer el B y el B y el F. Me parece un cartel que no entiendo por qué. Ahí está. La consigna B es... Esta sí, la B sí es transformación. Bueno, pero escuchen. No sé, no lo tengo hecho ahora y no quiero perder más tiempo con esto. Por eso digo, traten de hacerlo ustedes. No lo tengo acá, tenemos una clase larguísima. Entonces intenten con la explicación de ahora. No, el cuadrado es la x al cuadrado. Bueno, basta, lo van a seguir pensando y vamos a seguir con la clase. Porque no puedo perder tiempo con esto. Dios. Háganlo con números. Háganlo con 1, 1 y 1, 1. Dos vectores así, fíjense. Bueno, veamos el próximo ejercicio. Dice, sea f de R3 a R2 una transformación lineal. Sabiendo que f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5. O sea, fíjense, acá vamos de R3 a R2. Acá R3, X y Z, a R2, X, Y. Entonces nos dice que f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5. Y f de menos 1, 2, 0 es igual a 1, 3. Nos pide que hallemos las imágenes de cada uno de estos siguientes vectores. Entonces, fíjense, si... Ah, bueno, acá les agregué esto, un teorema, que dice que la transformación de 0 es igual al vector 0. Y que una transformación de menos b es igual a menos f de b.
O sea, es como que yo multiplico, como si el menos fuese un escalar, el escalar menos 1. Entonces es lo mismo que yo haga k por f de b o f de k por b. Es eso. Entonces por eso puedo sacar el menos, lo puedo dejar adentro del vector, lo puedo sacar afuera. Esto es una igualdad. Y acá está lo de las k que les decía. F de k por k1 por b1 más k2 por b2 más k bla, 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 es igual a k. Lo mismo puedo hacer acá con el menos que con las k. Estas son igualdades. Capaz lo hayan visto ustedes esto en el teórico, no sé. Entonces, el ejercicio nos dice que, primero, el primer vector es menos 1, 3, 0. Acá tenemos la transformación de f de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5. Y tenemos que ver cuál es la transformación de menos 1, 3, 0. Entonces, de acuerdo a lo de los menos que vimos recién, que es como si el menos fuese el escalar menos 1, veamos cuál es la transformación de este vector de menos 1, 3, 0. Como f de menos b, f de menos b es igual a menos f de b, f de menos b es igual a menos f de b. Entonces, f de menos b, ¿cuál era la f de b? F de 1, 3, 0, nos decía acá la consigna, la transformación del vector 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5. Entonces, ¿cuál es la transformación? A ver, no lo puedo juntar más. La transformación de 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5. Con lo cual, la transformación de menos 1, 3, 0 es igual a menos f de 1, 3, 0. Entonces, f de menos 1, 3, 0 es igual a menos la imagen de esto. Exactamente. Sí, Catalina. Menos 4, punto y coma 5, por lo tanto distribuyo el menos y me queda 4 menos 5. ¿Se entendió esto? Como es una igualdad, saco el menos y aplico la transformación a lo que ya lo tengo, ya me habían dado cuál era la transformación de esto. Ahora veamos el segundo ejemplo, el B. Dice 3 por menos 1, 2, 0. Y la transformación de menos 1, 2, 0 es igual a 1, 3. De acuerdo a esto de las K, que está acá, que f de k por b es lo mismo que k por f de b, entonces f de k por b es lo mismo que k por f de b, por lo tanto, f de 3 es k, por este vector, esto sería b, es lo mismo que 3 por f de b. Uy. 3 por f de b. F de b, f de menos 1, 2, 0 era 1, 3, que lo teníamos acá en la consigna. F de menos 1, 2, 0 es igual a 1, 3. Por lo tanto, f de 3 menos 1, 2, 0 es igual a 3 por 1, 3, que era la transformación. Y acá multiplico 3 por 1 y 3 por 3. Y esta sería la imagen de este vector. Acá me faltó el f. Ahí está. ¿Se entiende hasta acá? Bien. El otro dice la transformación del vector nulo.
Y la transformación del vector nulo es el vector nulo. De acuerdo a esto, f de 0 es igual a f de 0 por b, es igual a el vector nulo. Con lo cual, f de 0 es igual a 0, 0. O sea, de un lado tenemos R3 y de la imagen es en R2. Quiero hacerles una aclaración. Todos prestenme atención. Fíjense, siempre, siempre esto. Si la transformación va siempre en las consignas, chicos, he visto más de un parcial que después resuelven cualquier cosa, no sé, que se distraen, no sé. Presten atención si la transformación es de R3, R2, de R2, R2, de R2, R3. Ojo con eso. Si la transformación va de R3 a R2, después no me pongan un vector 0 en R3 como resultado, porque va a R2. Si ustedes tienen un espacio que está en R3 a un espacio en R2. Si fuese al revés, si va de R2 a R3, de un lado R2 y del otro lado R3. Ojo con eso. Es una pavada, pero se equivocan un montón. Presten atención a la consigna. Presten atención a la consigna. Bien, ahora veamos este. El F lo van a hacer ustedes. Este está hecho y se los dejo, si no lo hicieron, para que lo hagan después que se los explique, pero igual estaba bien explicadito acá. A ver, nos piden que saquemos la imagen de de 0, 1, 0. Pero no tenemos acá en ningún lado 0, 1, 0, ni acá, ni acá. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una combinación lineal. Vamos a escribir el vector como combinación lineal de los otros dos vectores, de los que nosotros sí tenemos la imagen. Suponiendo que estos dos vectores son una base del espacio. Suponiendo. Esto es teórico, digamos. Entonces, escribimos a este vector como combinación lineal de estos dos, suponiendo que estos dos generan el espacio. Entonces, esto ustedes ya lo saben. 0, 1, 0 es igual a K1 por 1, 3, 0 más K2 por menos 1, 2, 0. Y acá calculamos las K, K1 y K2. Y con K1 y K2 aplicamos las propiedades que acabamos de aprender. Que es que f de K1 por B1 más K2 por B2 es igual a K1 por F de B1 más K2 por F de B2. Entonces, la transformación de este vector en términos de K y de B sería F de K1 por el vector conocido 1, 3, 0 más F de K2 por el otro vector conocido. Entonces, como nosotros habíamos calculado K1 y K2, y a F de 1, 3, 0 ya lo tenemos, y F de menos 1, 2, 0 también ya lo tenemos, F de 1, 3, 0, que era dato del problema, es menos 4, 5. Y F de menos 1, 2, 0 era 1, 3. Y a estos resultados los multiplicamos por las K que obtuvimos en la combinación lineal. Entonces es un quinto por menos 4, 5 y un quinto por 1, 3. Y nos da estos dos vectores que los sumamos y finalmente tenemos esto. Y esta es la transformación. La transformación del vector 0, 1, 0 es igual a menos 3 quintos, 8 quintos. Parece medio una ensalada, pero ahora se los explico, se los digo de nuevo esto que está escrito acá. A ver, nosotros si nos dieron dos vectores de datos, las imágenes de dos vectores, o sea, la transformación de esos dos. También sabíamos que iba de R3 a R2. Y nos piden de un vector que no tenemos idea cómo sacar la imagen. Entonces, vamos a usar los vectores conocidos como si fuesen base del espacio, suponemos eso, que son una base, y escribimos al vector que no conocemos como combinación lineal de estos dos conocidos. Para sacar las K, la K1 y la K2. Ahora, de acuerdo a las propiedades que vimos recién, F de K1 por B1 más K2 por B2 es lo mismo que K1 por F de B1 más K2 por F de B2. Entonces, este vector
va a ser igual, la transformación de este va a ser igual a la transformación de K1 por el vector 1 más la transformación de K2 por el vector 2. Y como nosotros podemos sacarla acá para afuera y sigue siendo una igualdad, podemos sacar esta acá y podemos sacar esta acá, porque es un escalar que multiplica. Sacamos la acá y nos queda que f, la transformación de este vector, más k por la transformación de este otro vector. Como nosotros teníamos cuál era la transformación de este vector y teníamos cuál era la transformación de este, que del primero era menos 4, 5, y del segundo era 1, 3, que era dato del ejercicio, entonces nos queda la k multiplicada por una transformación y la k multiplicada por la otra transformación. Yo les puse todos estos pasos para que se den cuenta que por qué vamos a multiplicar K1 y K2 por la transformación de este y la transformación de este. Solamente por eso les puse los pasos. Entonces al final, f de 0, 1, 0 es igual a esto, que sería K1 por esto más K2 por esto. En este caso las K son iguales, podrían haber sido distintas. Que me parece que es el caso del último ejercicio que se los dejo para que lo hagan ustedes. Este creo que les da distinta, creo, no me acuerdo. Me parece que les dan distintas las K. ¿Se entiende? ¿O les parece medio una cosa? Bien, bueno, genial. Ahora, tenemos una transformación de, fíjense, R2 por 1 a R3 por 1. Es decir, que acá tenemos matrices. Y la transformación es, acá tendremos que hacer lo mismo. La transformación es F de 1, 0 nos da 2, 1, 3. Y F de 0, 1 nos da 3 menos 1, 2. O sea, sería lo mismo que el ejercicio anterior, solo que acá con forma de matrices. Nada más. Nos pide que hallemos F de 1, 1, F de 3, 2 y F de X1, X2. Yo les hice el de 1, 1, F de 1, 1, para que vean que es igual que este ejercicio de antes. Es igual. Es lo mismo, como no tenemos, no nos pide F de menos 1, 0. No nos pide la transformación del vector nulo. Nos está pidiendo la de este vector, que no lo tenemos, con lo cual lo escribimos como combinación lineal de los dos que sí tenemos. Suponiendo que 1, 0 y 0, 1 son una base del espacio. Entonces yo digo, el vector este, 1, 1, lo escribo como combinación de los otros dos. Y para sacar las K, me da que K1 es igual a 1 y que K2 es igual a 1. Entonces, F de 1, 1 es igual a K por F de 1, 0 más K por F de 0, 1. Como las K son iguales a 1, lo que me queda hacer es sumar las imágenes. Nada más, porque multiplico por 1. Entonces, F de 1, 1 es igual a la imagen de este, porque es F de 1, 0, la imagen más la otra imagen. Y me queda esto, 5, 0, 5. Ustedes hagan el B y el C. Fíjense que este van a tener que hacer lo mismo. Y este sería un vector genérico, como los del primer ejercicio. Profe, Sí. una pregunta. El valor de K, usted ya no, o sea, nos los pone en el ejercicio, nos pondría el valor de K,
¿O nosotros cómo llegamos a sacar ese valor de K? Es lo único que no entendí. Bien, ¿cómo sacas el valor de K? Esta K. Claro, sí. Y así lo sacas, lo despejas de acá. Así expresas este vector como combinación lineal de estos dos y te queda un sistema de ecuaciones y sacas el valor de K1 y de K2. Eso es lo que vimos en la clase anterior a esta. Cuando vimos combinación lineal, vimos cómo sacar K1 y K2. Y también vimos que si esto lo vimos en la clase pasada. Fíjense, repasen lo de la clase anterior, sí, la unidad anterior. Que si esto era la base canónica, digamos 1, 0 y 0, 1, las componentes de K eran las mismas que las del vector. Eso también lo vimos. Exactamente. Sí, fíjense, es como que se van uniendo todos los temas, no se tienen que olvidar del tema anterior. Eh, pero bueno, bien, porque varios tenían la misma duda, cómo sacar K1 y K2. Eh, la sugerencia es que, uy, la sugerencia, mi sugerencia es que peguen una revisada de las unidades anteriores. Lo mismo que cuando vimos, no sé, hipérbola, que tenía cosas no sé, la distancia entre dos puntos, que lo hemos visto en el cuatrimestre anterior. No se olviden de esas cosas. Ustedes lo saben o lo han visto al menos. Si no lo saben, péguenle una revisada. Claro, cuando son canónicas les quedan igual que el vector. Exactamente. Sí, lo vimos en la unidad anterior. Fíjense. Esta unidad, este práctico, digamos, es como una introducción al práctico, al que le sigue, al que les mandé anoche, pero que se los quiero explicar bien, bien. Bueno, entonces hasta acá, ya sabemos de dónde sacamos las K, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones de acá. Nos quedan las K, esta parte se entiende, es lo mismo que el ejercicio anterior. Lo mismo, lo mismo. Y acá no le pongan valores a las X, déjenlos con X1 y X2. Déjenlo con X. Les va a dar, o sea, siéntense a hacerlo y les va a salir. Si no, me avisan, me mandan un mail y me avisan, pero sí les va a salir. Porque tienen que hacer lo mismo, solo que en lugar de decir que X vale 1 e Y vale 1, X se queda como X1 y X2 se queda como X2. Claro, pero vos ya tenés el valor de K, Adrián, porque la base es canónica. Entonces K vale 1, K1 vale 1 y K2 vale 2. Solo tenés que, claro. O sea, te va a quedar que K1 vale X1 y que K2 vale X2. Siéntate y hácelo. Antes de imaginarse por ahí, no sé, al menos a mí me pasaba cuando era estudiante. Yo miraba algo y decía, ay, no me va a salir esto, no entiendo, pero si me pasa tal cosa, tal otra. Pero después cuando se sientan a hacerlo el paso a paso, les da. Bueno, entonces hasta acá, este ejercicio, el 8, es igual al anterior, solo que con forma de matrices, columnas. Tenemos vectores columnas, no vectores filas. Y este último ejercicio, bueno, no les puse el resultado, me parece que, no me acuerdo si en la hoja de resultados se los había hecho alguno o no, déjenme que me fije. Este se los di porque dije, quiero que piensen un toque. Transformaciones lineales, respuestas, a ver. Ah, les puse directamente la respuesta. Ah, bueno, tienen las respuestas. Tienen, no me acordaba que se les había mandado para que puedan corroborarlo. Bueno, acá, este ejercicio que les puse directamente la respuesta, fíjense, se los explico cómo es y háganlo ustedes. Este es de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2. Dice sea
de f del polinomio de grado 2 a los polinomios de grado 2 una transformación lineal tal que f de 1, lo que tenemos que entender es lo que dice acá, para poder resolverlo. Y lo que dice acá, y lo que dice acá. Acá puse un paréntesis y demás. Este no va. Tenemos que entender esto. Dice, f de 1 es igual a 1 más x. F de x es igual a x más x cuadrado y f de x cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué es? Quiero que me digan, si lo escribimos en forma de vector. ¿Cómo era el tema de los polinomios? El polinomio, ¿se acuerdan que tiene que ser completo? Bien, completo y ordenado. Entonces, si esto es f de 1, que es igual a 1 más x, ¿cómo será el vector este? ¿O cómo será el 1 expresado en polinomio? Bien, 1, 0, 0. Es 1 más 0x más 0x cuadrado. ¿Y el resultado este cómo será? 1, 1, 0. Bien, 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 listo. Si entienden eso, pueden hacer los ejercicios. No entendí nada. Adrián. A ver, nosotros habíamos visto en la unidad anterior, tienen que repasar, si es todo lo mismo. En la unidad anterior habíamos visto que cuando trabajamos con polinomios, nosotros podemos expresar a los polinomios como un vector. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Adrián y ¿quién más que no se acuerda? David. Bien, entonces, si yo digo que este 1 es un polinomio de grado 2, en realidad, ¿cómo sería? Yo digo que esto, así, es un polinomio de grado 2. ¿A qué es igual? Como polinomio. Bien, 0, 0, 1. Si yo lo expreso como polinomio y no como vector, sería 1 más x, perdón, más 0x más 0x, bueno, supónganse que está el cuadrado. A ver. Ahí está. Este 1, si yo digo que ese unito solito es un polinomio de grado 2, este sería el polinomio. 1 más 0x más 0x cuadrado. De acuerdo a cómo lo ordenen, es 1, 0, 0 o 0, 0, 1. Depende, fíjense cómo se los da ordenado el problema. Fíjense que acá es de x a la 0 a x a la 2, con lo cual mantengan todo el mismo orden. Sí, pero vos lo ordenas, es independiente. A ver, vos lo podés ordenar de x a la 0, escuchá, de x a la 0 a x a la 2, o de x a la 2 a x a la 0. De cualquier, de mayor a menor, de menor a mayor, digamos, lo podés ordenar como quieras. Fíjate cómo está ordenado el ejercicio, porque mira, acá te lo ordena de x a la 0 a x a la 2. Si vos te sentís más cómodo cambiándole el orden, cámbiaselo, pero fíjate que esté cambiado. Claro, no, fíjense, porque, a ver, si vos lo completas a este y lo ordenas de x a la 2 a x a la 0 y este está al revés, y vos decís, esto es 2, 3 menos 5 y lo ordenas al revés al otro, ojo que no te va a dar. Fíjense que esté todo en el mismo orden. Eso digo. Fíjense que esta que les da, si este les queda 1, 0, 0, ¿este cómo les queda? 0, 1, 0. ¿Y este? 0, 0, 1. Bien, 0, 0, 1. ¿Qué es eso? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Qué es?
Canónica. Bien, base canónica. Bien. Bien, bueno, van a poder resolverlos muy fácilmente los dos ejercicios. Pasemos al otro práctico. ¿Quede claro esto hasta acá? ¿O más o menos claro? Al menos más o menos ya me quedo tranquila. Sí, más o menos sí. Bueno, más o menos se sienten y lo hacen. No, parábola no. En el parcial no, pero en el final sí. Yo no les voy a tomar parábola porque no se los di. No, en el parcial no. Traten de promocionar todo, así es. Ya está, queden libres. Bueno, pasemos al próximo. No, no estoy grabando la clase. No les grabo las clases. Porque como les voy, me van preguntando y qué sé yo, dije, ¿para qué les voy a grabar? Después queda una hora de clase de 1000 preguntas y cosas, no. Por eso no les grabo. Veamos lo que sigue. A ver. Imagen y núcleo. Este es un poquito más largo. ¿Vieron imagen y núcleo en el teórico? Sí, bueno, genial. Entonces, vamos a poder ver esto. A ver, lo primero que les puse acá es que es igual, bueno, no, antes de la matriz estándar, porque la matriz estándar es después. Se los di, creo, uno de los últimos ejercicios, así que lo vemos después. Veamos una transformación, dada una transformación lineal f de r. Ah, escúchenme. En el apunte práctico, en el de Educo que tienen en el aula homogénea, tienen un montón de ejercicios resueltos de transformaciones lineales y de imagen núcleo. Véanlos, véanlos y traten de hacerlos. O sea, están bien explicaditos, todos. Yo les hice otros distintos acá para que no les voy a dar los mismos que ya tienen.